Muy buenas tardes desde Bolivia. Un saludo cordial y continuamos con la jornada en este miércoles 20 de octubre. Quien les habla, Ronald Céspedes, quien será el moderador en esta mesa que se ha venido a denominar Concepciones del Cuerpo en el Devenir Histórico 2. Para esta mesa existen 3 ponencias, la cual estarán a cargo la primera de Brenda Hernández Ochoa, con la ponencia titulada El cuerpo juzgado, una reflexión sobre la noción del cuerpo y los estándares de belleza a través del tiempo hasta nuestros días. Luego continuaría Carlos Oliver Toledo, a quien mando un saludo de aprecio y cariño, con la ponencia Cuerpos de papel sobre la fabricación del cuerpo durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX en México. Y finalmente, la ponencia a cargo de Sandra Catalina Torres Palacios, con su ponencia titulada Fauna silvestre queer, un limitante para la conservación de especies o una oportunidad de ver otros mundos posibles. Las reglas son básicas, 20 minutos para cada exposición, y luego, en la segunda parte, una ronda de diálogo entre las ponencias, entre las personas que participan como asistentes, y conclusiones con la cual concluiría esta mesa. Pues bien, les agradecemos por acompañarnos durante toda esta jornada, y pues le cederíamos la palabra a Brenda Hernández Ochoa, a quien damos la bienvenida. Brenda, tienes tu audio apagado. Perdón, buen día, sí. Buen día, Brenda. Gracias, vamos a compartir. Les voy a compartir una pequeña presentación para que se vayan un poco guiando. Entonces, bueno, permítanme nada más. Y cualquier cosa, si se ve bien, no hay problemas. Así es, se ve bien. Ok, bueno, pues comienzo. El cuerpo juzgado, una reflexión sobre la noción del cuerpo y los estándares de belleza a través del tiempo hasta nuestros días, por Brenda Hernández Ochoa. A través del devenir histórico y cultural, se han tenido diferentes concepciones del cuerpo, en los cuales se le ha juzgado como pecaminoso, indigno, omnipotente, siempre paradigmático, en constante enfrentamiento entre la realidad y la mitología social, haciendo nuestra presencia del mundo. Así llegamos a la primera reflexión acerca del cuerpo, el dilema del alma-cuerpo o mente-cuerpo, teniendo un caudal de significaciones acuñadas a enfrentamientos afectovalorativos e histórico-culturales. Gabriel Marcel, filósofo existencialista, nos dice que el cuerpo es un misterio, ya que nos remite a una situación esencial de la vida humana, la encarnación, como medio de introducción a la existencia de nuestra presencia en el mundo. Esto nos remite a nuestra finitud y muerte futura inminente. ¿Somos conscientes de su temporalidad, fragilidad y deterioro? El uso popular de la palabra cuerpo remite a la idea de materia orgánica, perceptible y mesurable, noción extensible a toda sustancia que ocupa un lugar en el espacio y por tanto posee 3 dimensiones. La primera, por considerarlo un ser animado, apunta a un dualismo cuerpo-alma que tiene un arraigo muy fuerte en nuestra tradición cultural. Por diversos intereses míticos, religiosos y sociales, se producen diferentes expresiones del pensamiento humano que intentan descifrar la naturaleza humana. Desde los griegos hay una línea de desprecio por el cuerpo junto a la idealización del alma metafísica considerada perteneciente al mundo de las esencias. Por tanto, la idea de que el cuerpo es una prisión del alma. Posteriormente, esta misma cultura tuvo otras concepciones y valores como el hedonismo, la exaltación de los placeres del cuerpo, la admiración del cuerpo como arquetipo de belleza, la postulación del gobierno del cuerpo por el alma como máxima ética, como inseparable del mundo natural. La escolástica, como sistema de ideas y creencias que perduró a lo largo de la Edad Media, promovía celosamente la oposición entre el alma
inmortal de un origen divino y el cuerpo indeseable, que marcó profundamente a Occidente. Contrariamente, en Oriente se comprendió de diversas formas la importancia del cuerpo e incluso se le incorporó plenamente como vía de acceso al desarrollo espiritual. A lo largo de las épocas y civilizaciones, los mitos e ideas sobre el cuerpo han asumido diferentes formas. Sin embargo, han coexistido sistemas de pensamiento diversos y muchas veces opuestos que por una lógica de poder tienen una mínima repercusión, aun cuando tienen un gran valor intelectual. Ejemplo de esto es el caso de Spinoza, quien se aproxima a un tema revolucionario que es el de las pasiones, permitiendo recuperar el cuerpo, abriéndolo a lo social, anticipando el papel del deseo como verdadera fuerza con que puede contar el hombre. Desde el punto de vista de la sustancia, alma y cuerpo son una misma cosa. El deseo y no otra cosa es la esencia humana y las pasiones, imaginaciones componen y descomponen a estos seres existentes en acto. Kandinsky. De esta manera, el dualismo alma y cuerpo o mente-cuerpo ha recorrido un largo camino, llegando al pensamiento contemporáneo, en el que Maurice Merleau-Ponty desarrolla la noción de cuerpo propio, entrañando un sistema yo, el otro, las cosas, generando el conocimiento e identidad propias en relación con los otros semejantes, originando el autoconocimiento. Por su parte, Arturo Ricoboglio intenta desarrollar una concepción integradora, considerando el cuerpo como una realidad compleja con varios niveles de organización corporal, organización químico, celular, orgánico, social y personal, que coexisten sin deterioro de su unidad funcional. Por otro lado, Enrique Pichon Rivière distingue tres modos de ser: el mental, el corporal y la conducta en relación con el mundo exterior. Por lo tanto, mente, cuerpo y mundo exterior serían tres dimensiones de la persona o áreas de conducta integradas dialécticamente. De tal modo, se puede decir que dentro de la mente está incluida la dimensión representación del cuerpo o esquema corporal, la cual está en continua comunicación entre el exterior y la mente-cuerpo. La perplejidad ante la existencia humana tuvo una respuesta dominante: somos simultáneamente cuerpo y espíritu, cuerpo y alma o cuerpo y mente. Merleau-Ponty dice que nuestro siglo ha borrado la línea divisoria entre el cuerpo y el espíritu, simplificando nuestra compleja realidad. Cada ser humano establece una conexión individual entre su cuerpo, mente y alma. Particularmente se llega a una expresión de mi cuerpo como una propiedad y objeto para nosotros mismos. Gabriel Marcel resume este dilema en una pregunta: ¿somos un cuerpo o tenemos un cuerpo? Remarcando que en la relación de posesión se da una polaridad entre el quién posee y el qué poseído. En el caso del cuerpo, ¿quién es el poseedor? Se plantea entonces, yo soy mi cuerpo, generando probablemente una incomodidad o dificultad para asumir que ese cuerpo define mi ser, porque el lazo con el cuerpo propio es paradójico. No nos identificamos completamente con nuestro cuerpo ni nos distinguimos del todo de él. La noción del cuerpo implica complejidad desde el punto de vista de la constitución del sujeto, como de la experiencia subjetiva misma. El cuerpo no se reduce a un fenómeno fisiológico, sino implica una experiencia de la corporeidad o cuerpo subjetivo. Aunque se han tenido varias nociones, ha implicado representaciones, vivencias, esquema, imagen, posturas del cuerpo, difícilmente se llega a un planteamiento unificador. A finales del siglo pasado se acuña el término senestesia, fue utilizado por algunos psicólogos y designaba la maraña de sensaciones que se transmite continuamente desde todos los puntos del cuerpo al sensorio, o sea, al centro nervioso de las aferencias sensoriales. Esta definición no hacía diferencia entre la sensibilidad visceral o interoceptiva de la propioceptiva o postural, ni contemplaba las condiciones de organización del movimiento y la acción, por lo que pronto fue desechado. Aparece una nueva idea, la de esquema, la cual su hipótesis fundamental es la construcción de una estructura organizada que representa el cuerpo. Sin embargo, la noción más avanzada, el modelo postural del cuerpo, propuesta por el neurólogo inglés Henry Head, abarca un proceso no consciente que implica la transformación continua del esquema a partir de la experiencia del movimiento o variadas posturas del propio cuerpo en el espacio. El modelo es esencialmente plástico e incluiría dos categorías: el aspecto postural y los esquemas de la superficie del cuerpo, gracias a los cuales se da un reconocimiento de la postura, movimiento y localización más allá de los límites de nuestros propios cuerpos. Así los vestidos, instrumentos y toda parafernalia de la que nos sirvamos pasan a formar parte temporalmente de los modelos de nosotros mismos.
Por otro lado, la teoría de la Gestalt marca la incompatibilidad de admitir entre que el cuerpo se manifiesta como una forma temporoespacial y el hecho de comprobar paralelamente que el cuerpo se siente como una multiplicidad de zonas erógenas sometidas a la constante anarquía de los variados e inesperados estímulos de la libido. Para Paul Schiller, por otro lado, nos dice que no existe ningún abismo entre lo orgánico y lo funcional, tratando de conciliar los hallazgos neurofisiológicos con sus ideas sobre la dinámica libidinal en la imagen corporal y sobre su dependencia respecto al factor sociocultural y de relación con los semejantes. Para Schiller, la imagen corporal es un componente elemental de la experiencia vital. Ubica la imagen corporal como una unidad sujeta a un proceso constante de autodestrucción y autoconstrucción interno. Toda acción y todo deseo producen cambios. Hay una constante lucha para lograr la integridad y la totalidad de la imagen corporal y para conformar una estructura que nunca será completa, sino que estará sujeta a una permanente transformación. Por eso nos dice Schiller, el ser humano se ve en la necesidad de un continuo jugar y recrear esa imagen, la ropa, adornos, maquillaje, movimiento, pintura, escultura. Hay un deseo de traspasar las limitaciones del cuerpo. En este contexto, trata de demostrar cómo necesitamos de la estructura de la imagen corporal para iniciar un movimiento intencional, especialmente cuando las acciones están ligadas hacia nuestro propio cuerpo. A lo que le da verdadera importancia es la intensa vida libidinal de forma inconsciente, entendida como pulsiones y deseos que juegan un rol decisivo en la imagen corporal. Por tanto, la imagen corporal no es una definición, sino un desarrollo en constante transformación. La imagen corporal sería una representación consciente, preconsciente e inconsciente del cuerpo propio, propensa a adoptar una estructura comunidad y es construida desde la vida pulsional. Forma una anatomía fantástica y desde la experiencia perceptual y cultural, mediadas por la dinámica libidinal que a la vez se encuentran en un proceso constante de transformación. Bernard considera que el modelo postural y el modelo psicoanalítico enmarcan dos corrientes teóricas totalmente diferentes sobre el cuerpo. Por un lado, modelo postural adapta la idea de esquema corporal a una concepción del cuerpo entendida en función de relación con el mundo físico y social. Dentro de esta línea, uno de los trabajos más destacados es el de Henry Wallon, quien estudió la conciencia del propio cuerpo, expresión que señala a la capacidad de reconocer el cuerpo propio diferente y al mismo tiempo semejante a los demás. Plantea un desarrollo de la conciencia del cuerpo en función del sostén elemental de las personas que lo rodean y de una sensibilidad primordialmente tónica, las sensaciones de tono muscular ligada a las vivencias afectivas que le da una relación primitiva de intercambio con el mundo. Wallon enmarca todo el proceso desde el recién nacido que no distingue su propio cuerpo del mundo exterior. En los primeros meses aprende su cuerpo como un conjunto de órganos tan reales como los objetos con que entra en contacto. Alrededor del año de edad, el niño o la niña identifica mejor las formas corporales en sus semejantes, pero aún son imágenes sueltas. En suma, se vive como una diversidad que reposa en la simbiosis tónico-afectiva con la madre. Esto es superado con la maduración biológica y con el fenómeno del espejo particularmente. Para Wallon, el rol importante en la conquista de la conciencia del propio cuerpo se centra en la experiencia del espejo, sin dejar de lado la maduración y el lado tónico con la madre. El niño ve una imagen como una realidad independiente para que logre reconocerse en esa imagen reflejada, o sea, relacionar esa figura con su propia sensibilidad tónica y postural. Necesita ser capaz de librarse de las impresiones sensibles inmediatas y actuales y de subordinarlas a sistemas puramente virtuales de presentación, es decir, debe adquirir la función simbólica. La alusión a lo simbólico, a la representación, nos lleva a la conciencia del cuerpo propio, a la noción del cuerpo, que denota un logro cognitivo, el cual responde a procesos generales de la psicogénesis estudiada por Jean Piaget. Aunque él no desarrolla el tema específico de la construcción de la noción del cuerpo propio, su teoría constituye un marco epistémico de importancia para tratar el tema desde el punto de vista del desarrollo de la inteligencia. Gran número de investigadores han centrado su objeto de estudio no en el conocimiento del cuerpo, sino en la experiencia del cuerpo. Pero ¿cuál es esta? La que apunta a la dimensión vivencial. La experiencia del cuerpo vívido es un problema planteado por la fenomenología, siendo de gran ayuda
La idea planteada por Merleau-Ponty, el cuerpo vívido, es un sistema de acciones posibles, un cuerpo virtual cuyo lugar fenoménico está definido por su tarea y su situación. De tal manera, está cuestionando las formas mecánicas de entender la sensación en términos de estímulos que impactan al sujeto pasivo e insiste en la pregunta, ¿qué es lo vívido? La idea de experiencia se sostiene en el proceso de contrastación entre la realidad interna y el mundo exterior. De tal modo, se encuentra a partir del desarrollo de una diferenciación del yo, no yo, la distinción entre la percepción y la ilusión, y la discriminación de la percepción entre estímulos internos y externos. Pichon-Rivière menciona que la experiencia externa también construye el mundo interno, ya que es colocado adentro, construyendo un mundo particular que no es el externo, pero que es tan real para el individuo como el mundo externo con el que trabaja. Winnicott, por su parte, nos habla de los fenómenos transicionales que conforman una zona intermedia de experiencia, en la cual contribuyen la realidad interior y la vida exterior. Para la infancia, esta zona intermedia es necesaria para iniciar la relación del niño y el mundo, pero Winnicott advierte que esta tarea de aceptación de la realidad nunca termina, que ser humano alguno se encuentra libre de la tensión de vincular la realidad interna con el exterior, y que el alivio de esta tensión lo proporciona una zona intermedia de experiencia. Ejemplos de esto sería el arte, la religión o la filosofía, que podrían considerarse una continuación directa de la zona de juego. Para este autor, la experiencia se inicia sobre la base de la ilusión, por la capacidad de la madre para adaptarse a las necesidades del hijo. A continuación, la tarea de la madre es desilusionar al hijo de forma gradual, preparándolo para la prueba de la realidad. Pichon-Rivière, desde la teoría del vínculo, menciona un interjuego entre el sujeto y sus objetos, entendidos como objetos pulsionales, siendo la relación de objeto la estructura interna del vínculo. El vínculo se piensa como una relación particular con el objeto, siendo un patrón de conducta que tiende a repetirse, tanto en la relación interna como externa con el objeto. Desde este panorama referencial, se puede decir que la vivencia o experiencia consiste en la actualización de un vínculo. Lo vivido supone un contenido latente, es decir, lo que el sujeto puede contarse o comunicar a otros de una experiencia. Constituye el aspecto manifiesta de la misma, teniendo un impacto de las emociones. Resumiendo, se puede entender experiencia del cuerpo como la actualización del vínculo con nuestra imagen y esquema corporal. Ahora salen a reducir dos elementos que manifiestan a la representación del cuerpo. Uno, el esquema está relacionado con la vivencia de una estructura sensoriomotriz que comprende aspectos clave de la sensibilidad, la postura, los movimientos y la ubicación en el espacio. El otro, la imagen, apunta a representaciones de tipo onírico y racionales, fantasmáticas, que no siguen el orden anatomofisiológico. Ante esta polémica, François Dolto hace un gran aporte en relación a la noción de imagen inconsciente del cuerpo. Afirma que el contrato que liga al sujeto con su cuerpo es el misterioso enigma de cada ser humano. Muestra cómo por la intervención del narcisismo se articulan dos procesos básicos, la necesidad, que son las tensiones de dolor y placer del cuerpo biológico, y el de deseo, que es la inscripción de estas percepciones en el mundo simbólico. Dolto menciona que no se deben confundir imagen del cuerpo y esquema corporal. El esquema corporal se organiza a través del aprendizaje y la vivencia del cuerpo en las dimensiones de la realidad. Es resultado de las experiencias del cuerpo en el mundo físico y depende de la totalidad del organismo. Es un principio igual para todo individuo de la especie. La imagen del cuerpo es consecuencia de la historia de cada sujeto, de la intersubjetividad imaginaria marcada en principio por la dimensión simbólica, la síntesis viva de nuestras experiencias emocionales. En resumen, Dolto sugiere que la imagen del cuerpo es la memoria inconsciente de toda vivencia irracional, la marca estructural que ha dejado el lenguaje de deseo del sujeto en relación con otro. Construir una imagen del cuerpo significa que el sujeto ha sido humanizado, ha entrado al mundo simbólico, por tanto, el esquema corporal le permite objetivar su narcisismo e incorporarse funcionalmente en el espacio y el tiempo. Dice Dolto que el sentimiento de existir de un ser humano es lo que ata su cuerpo a su narcisismo, en el que siempre lidiará un conflicto entre las pulsiones de vida y muerte. Un claro ejemplo de la articulación entre el esquema corporal y la imagen del cuerpo es el nombre propio.
Este fonema asegura la cohesión narcisista del sujeto, ya que ha sido el significado más básico y primitivo de su relación con los otros, y a la vez tiene el referente absoluto a un cuerpo a través del cual los otros lo identifican. El nombre propio siempre está ligado al cuerpo y a la presencia del semejante. Toda expresión humana actualiza la imagen corporal. Ya que la imagen corporal está del lado del deseo, es inconsciente. Por otro lado, el esquema corporal que está del lado de la necesidad tiene aspectos inconscientes, preconscientes y conscientes. Por tanto, puede haber imágenes del cuerpo alteradas y esquemas corporales íntegros y, al contrario, esquemas corporales alterados e imágenes del cuerpo sanas. Por otra parte, Susan Kesselman integra en su idea de representación corporal el esquema corporal y a la imagen del cuerpo como dos imágenes superpuestas en algunas ocasiones, en otras distanciadas, cruzadas, que se conocen o desconocen. De esta manera, desarrolla la noción de crisis de la representación corporal, en la que indica que cada sujeto construye su historia corporal a partir de la forma en cómo va afrontando y construyendo los cambios de su realidad corporal, pasando por las situaciones socioculturales donde nuestro cuerpo es mirado y juzgado. Todas estas experiencias activan las ansiedades básicas propias de toda situación de cambio. Ansiedad confusional de un cuerpo que no se percibe los límites con claridad, ansiedad depresiva del cuerpo que se pierde, ansiedad persecutoria de un cuerpo que se ha hecho peligroso en el que no se reconoce. La noción de representación corporal se encuentra en una dimensión existencial en donde es reto y batalla, expresados en nuestra componenda más íntima, el cuerpo. Al tener un panorama amplio sobre la concepción del cuerpo, podemos abordar algunos de los estándares de belleza a través del tiempo hasta llegar a nuestros días. Los estándares de belleza han existido desde las culturas antiguas como parte de su concepción del ser humano y construcción social de los ideales. La variedad es tan extensa como pueblos y grupos sociales han existido y existen en el mundo. En la Edad Media, los cuerpos esbeltos eran el parámetro a seguir. En el Renacimiento se buscaba la armonía de las proporciones. En el Barroco, los cuerpos voluptuosos eran considerados íconos de belleza. En la época victoriana se buscaban cinturas sumamente estrechas, ayudadas por corsés. En el siglo XX se osciló entre los cuerpos esbeltos y los cuerpos con caderas anchas, cinturas diminutas y pechos prominentes. En la actualidad, el ícono a seguir es un cuerpo inexistente, irreal, creado a partir de tecnología, antecedido por las cirugías plásticas que, si bien no son cuerpos reales en cuestiones de constitución natural, se pueden ver en el mundo real, aunque sean construidos a partir de prótesis. En la actualidad, el mundo al cual se pretende llegar, ningún cuerpo humano real es ni llegará a serlo, ya que es creado a partir de aplicaciones en los dispositivos electrónicos. El cuerpo en forma y apariencia es alterado y se presenta como ese ideal irreal que no existe en la realidad. ¿Y qué sentido tendría llegar a serlo? Si bien pasamos por un largo proceso de nuestra vida para concebirnos como imagen y esquema corporal, siempre juzgados por la mirada del otro, marcados por nuestros vínculos primitivos, aún en pleno siglo XXI, después de que el capitalismo usara el cuerpo como herramienta para incitar el consumismo, se encuentra rodeado de múltiples fantasmas conceptuales religioso-moralistas que por un lado limitan al cuerpo y por otro lo incitan a hacer algo que no se es, teniendo siempre la insatisfacción. ¿Y por qué no mejor ser revolucionarios? Vivir el cuerpo con sus constantes cambios, jugando con la imagen en un sentido positivo, aceptando y queriendo nuestro cuerpo como variedad, sin seguir estereotipos, viviéndolo en plenitud con sus acciones, desafiando las miradas que juzgan, esquivando los bombardeos de lo que se supone tendríamos que ser, siendo plenamente nosotros mismos. En la danza no cambia mucho la perspectiva, hay un tipo de cuerpo estereotipado. ¿Y qué pasa con los cuerpos que no caben dentro de ese modelo? El arte y la danza es una expresión humana en la cual solo se necesita un cuerpo para ejercerla, disfrutarla. Sea cual sea la condición del cuerpo, expresa, cuenta su historia. Gracias. Hasta aquí mi participación. Muchísimas gracias por tu intervención, Brenda, y pues seguro que en la segunda parte tendremos la oportunidad de poder intercambiar criterios en torno a la propuesta que haces con tu ponencia. Es el turno de Carlos Olivier Toledo.
Perdón, es que estaba poniendo mi relojito. Voy a compartirles una pantalla. Buen día, Ronald. Buen día a todas, todos. La verdad es que estoy sorprendido de que haya más de 3 personas en una mesa dedicada a la historia. Entonces, bueno, pues les agradezco el que hayan decidido estar con nosotros. Eh, bueno, voy a compartir. Bueno, les preparé esto a ver si les hace sentido. Espero que les guste. Como ya verán, pues he titulado este trabajo como Cuerpos de papel sobre la fabricación del cuerpo durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX en México. Intento comprender básicamente el modo en que el cuerpo fue sujeto a una fábrica mercadológica. Durante el último tercio del siglo XIX y durante las primeras décadas del siglo XX, la prensa contribuyó a la invención del cuerpo moderno. Generalmente las publicaciones periódicas colocaban al final de sus números toda una serie de anuncios implicados con el uso del cuerpo moderno. Fue una tremenda diversidad de propaganda que hizo al cuerpo un objeto de uso, convirtiéndolo desde entonces en uno de los referentes fundamentales para el establecimiento de lógicas de mercado en beneficio del capital. Desde la venta de colchones para el buen descanso hasta shampoo, anticanas y antiarrugas, desde cinturones eléctricos para revitalizar hasta la toma de jarabes para calmar el nerviosismo. Esta nueva industria también desarrolló toda una serie de estrategias que inauguraron nuevas formas éticas y eróticas con el propio cuerpo. Estas iban desde el uso del testimonio hasta la creación de prácticas de autodiagnosis y automedicación. Y bueno, pues en este trabajo, digamos, les planteo, no me voy a detener a teorizar mucho en estos 20 minutos, de por sí es complicado, pero sí, por lo menos voy a tratarles de mostrar en lo que sigue, pues una serie de imágenes que nos vaya dando muestra, por lo menos de horizonte, sobre cómo es que se fue, digamos, extendiendo toda una lógica de mercado en donde el cuerpo pues se volvió un objeto de consumo, desde el cuerpo como organismo hasta la física del alma, ¿no? Eh, Disculparán ustedes, no me detenga con autores y demás, pero bueno, insisto en que el tiempo no me da espacio. Si alguien quiere dirigirse a la temática en general, bueno, pues ya está el reconocidísimo documento de Humberto Eco de Historia de la Belleza, o de George Vigarello, que también tiene un libro así intitulado Historia de la Belleza, a Oscar Traversa, que tiene un libro sobre la prensa y su función para la constitución del cuerpo, o a Joan Weisel, El cuerpo y la moda. O sea, hay varios documentos que nos permiten, o que les pueden permitir comprender más o menos el horizonte de la discusión a la que me voy a meter. Bueno, básicamente yo lo que hago en este documento, en esta propuesta de trabajo, es mostrar 4 elementos que alcanzo a ver o alcanzo a entender se desprenden, por lo menos son elementos generales que se alcanzan a desprender de de la, del estudio de la prensa mexicana. Muy probablemente ustedes no lo sepan si no son historiadores o si no se han metido en un mínimo a la historia, digamos, de archivo, pero ustedes sabrán que para el siglo XIX, contra el siglo XIX y una parte del siglo XX, por lo menos la primera mitad, la vida intelectual estuvo puesta, la vida intelectual y la vida cotidiana estuvo puesta en el papel de la prensa. O sea, en la prensa uno podía saber de todo, indagar todo, desde los suicidios, los asesinatos, desde los asesinatos por pasiones, desde lo que sucedía más o menos al interior de manicomios, si se escapaban las mujeres, si se escapaban hombres, lo que sucedía con la vida política, con elecciones, o sea, sí, básicamente toda la vida de un país
se podía encontrar en la prensa mexicana. Por eso la prensa, así como hoy día podemos, digamos, darle un valor fundamental a lo que sería pues el mundo virtual, digamos, hoy día ya prácticamente quien quiere saber algo se mete a la virtualidad y ahí lo encuentra. Bueno, pues en el siglo XIX y de esta parte del XX, la primera mitad, pues lo que hacía uno era ponerse a leer la prensa, entonces, porque la prensa se encontraba todo. Entonces, justo en esta prensa, en ocasiones en la primera página de la prensa o en ocasiones en la última página, siempre uno encontraba la publicidad que era la que pagaba, digamos, el papel de la publicación. Entonces, ahí es donde uno puede encontrar cómo es que la prensa fue, digamos, un elemento fundamental en el modo en que el cuerpo vive una experiencia inédita, a mí me parece, y es lo que trato de sostener, vive una condición inédita de configuración sobre lo que debería ser. Eh, y entonces de ahí podemos encontrar, digamos, 4 elementos, que es la experiencia corporal, la indumentaria y la apariencia física, y los placeres y el proceso salud-enfermedad. Entonces, bueno, pues le doy paso a la primera, si no me va a comer el tiempo, ya llevo 5 minutos. La experiencia corporal, pues ustedes, digamos, hay que tener claro que el, en lo relativo a la experiencia, más allá, digamos, de la teorización bien hecha que nos acaba de hacer la compañera, a mí me interesa más mostrar cómo es que la prensa se dirige hacia la configuración del cuerpo y se dirige también a la elaboración de una suerte de tecnologías que van a modificar la propia experiencia con el asunto del cuerpo con relación al otro. Y entonces, bueno, pues vemos ahí cómo en esta primer lámina, cómo se van elaborando o promoviendo ya andaderas, biberones, pero además siempre atendiendo a un imaginario que no podemos pasar inadvertido, aunque yo solamente lo voy a mencionar, que es el imaginario de la felicidad. O sea, si ustedes más o menos se meten a la historia del siglo XIX, saben bien que en la medida en que se va desarrollando el concepto de progreso o el imaginario progresista, también se va desarrollando el concepto primo hermano, que es el de felicidad. De modo que toda esta publicidad siempre va a recurrir y siempre va a aludir al asunto del bienestar, de la felicidad, del regocijo, del placer, etcétera, ¿no? Entonces, por eso ahí les puse la frasecita que viene en el mismo anuncio, que dice el regocijo de los niños en su primer triunfo y la felicidad de sus padres. Entonces, siempre, digamos, es como el primer argumento que va a encontrar las empresas ya norteamericanas, europeas o las propias mexicanas, pues para tratar de convencer a la gente de la compra, y con ello, pues evidentemente va a haber una experiencia distinta, o sea, va a generar una experiencia distinta en el asunto del vivir, ¿no? Esa es, creo que de algún modo es a lo que se refería Michel Foucault en su genealogía del racismo, cuando decía que al final, cuando nosotros hacíamos un análisis sobre cómo tratar de comprender o cómo comprender la última llegada, digamos, del poder hacia la vida cotidiana, uno no tendría que partir del poder de Estado hacia la vida cotidiana, sino tendría que partir de la vida cotidiana para entender cómo se fueron produciendo los lazos y de ahí llegar hasta el Estado. Es decir, no se debía hacer un análisis de arriba para abajo, sino de abajo para arriba, ¿no? Y me parece que justamente ese tipo de elementos de la vida cotidiana, lo que leían las personas, lo que nos permite entender cómo se van a imponer una suerte de tecnologías del poder. Eh, bueno, aquí hay otro mismo elemento que tiene que ver justamente con cómo había farmacéuticas incluso que invitaban a consumir el hierro anuxado si es que querían tener un matrimonio feliz, ¿no? Si ya el vigor tanto del hombre y la mujer pues ya habían caído, pues entonces el asunto no era de orden subjetivo, el asunto no era sobre la relación entre uno y otro, la relación era un asunto, o el problema era un asunto de organismo, y entonces había que consumir hierro anuxado, ¿no? Y bueno, pues ahí también les pongo, o sea, la idea era consumir pastillas, jarabes, si el cuerpo si se debilitaba. Entonces, de pronto parece como si hubiera una nueva forma de entender y pensar el cuerpo, o por lo menos era lo que las empresas intentaban fomentar. Vemos cómo empezamos con la infancia y terminamos con la vejez, ¿no? Entonces se trataba de
de abarcar, digamos, o lo que yo encuentro en la prensa es que abarca todos los espectros y las edades posibles y que fomentan esta nueva forma de entender pues ya los achaques del viejo, ya las nuevas formas para hacer que el niño camine mejor, ya las experienciar de una nueva forma las relaciones de pareja. Entonces hay distintos momentos en los que la mercadología o las empresas van a dirigir su mira pues para generar una nueva relación, porque además ahí vemos cómo está el anciano con sus achaques frente a su esposa, ¿no? Entonces la idea es generar una convivencia a partir de una toma de píldoras, ¿no? Y bueno, acá está, también les puse el vino de Somatosa, ¿no? El Somatosa que hasta resulta irónico, pintoresco, ¿no? Somatosa, es todo y de eso nos vamos a encontrar una infinidad de prensa, ¿no? Sobre cómo se promovían tónicos o reconstituyentes o purificadores de sangre en todos los periódicos, en prácticamente todos siempre había algo. Y bueno, aquí les pongo, pues obviamente más tecnologías que se van inventando y que van fomentando pues el placer y el regocijo de las personas, ¿no? Y nada más incluso el título, ¿no? El progreso industrial, y entonces ahí les ponen una cama mejor hechecita o más hechecita como para que la gente pueda disfrutar de los beneficios del progreso. Y acá, pues por supuesto, también la cocina económica de nafta, que era una cocina que se podía comprar, llevar a casita, quién sabe quiénes, porque pues el 85% de la población mexicana vivía en pobreza. Entonces, bueno, pero se promovía una cocina pues para atender también, estuviera mejor el enfermo, para que hubiera más aseo, y pues para que en general se vivieran nuevas experiencias en la vida ordinaria, ¿no? Y pues también, obviamente, aquí les pongo un espectáculo que obedece a la configuración de la vida o de finales del siglo XIX sobre cómo entretener al cuerpo cansado, cómo entretener al cuerpo que se agotaba durante toda la semana, bueno, pues asistiendo a nuevos espectáculos donde se fomentaran un tipo de miradas distintas y un tipo de experiencia corporal distinta. Voy a ir un poquito más rápido porque ya son 11 minutos. En el asunto de la salud y la enfermedad va a ser un asunto bien interesante, porque justamente aquí se va a vivir también una experiencia inédita o un momento inédito en donde las farmacéuticas, estamos viviendo la primera ola de las farmacéuticas, van, digamos, a promover una serie de medicamentos, pero al mismo tiempo que van a promover los medicamentos, van a inventarse o van a inaugurar una suerte de nuevas prácticas que no existen antes, que tiene que ver con la autodiagnosis y que tiene que ver con el autotratamiento, es decir, a lo que interpelan los nuevos o las farmacéuticas, es a que la gente pueda leer los anuncios, más o menos identifique los síntomas que él tiene o que se tienen, y a partir de esa identificación sintomatológica, entonces se consuma el medicamento, pero además esas empresas lo que solían hacer era acompañar el medicamento con un pequeño manual o con una serie de instrucciones donde le decían el tipo de dosis que tenía que tomar. Entonces es muy interesante porque quizá para ustedes sea, o para nosotros sea muy común y muy natural lo que hoy día hacemos, pero eso también es una fábrica, es una invención. Y eso se inventa a finales del siglo XIX, es decir, la gente tiene que leer, tiene que hacer conciencia su síntoma, tiene que ser consciente de su síntoma y tiene que además saber cuál es la dosis que se tiene que dar, ¿no? No era tan común de pronto decir, me voy a tomar una pastilla de tal o cual sustancia y se acabó. No, eso es algo fomentado, es algo inventado de tal modo que el cuerpo va a ser vivido de un modo distinto. Y bueno, ahí les pongo anuncios que están dirigidos a los hombres, que están dirigidos a las mujeres, nos vamos a encontrar anuncios de todo, para todo tipo de enfermedades, desde hemorroides. Aquí les pongo un poco más, van a inventarse los emplastos para dolores de espalda, para dolores de estómago, riñones, piedras en los riñones, piedras en los hígados, problemas pulmonares. O sea, va a haber toda una gama en la prensa que va a buscar cubrir todos los elementos patológicos del día a día, ¿no? Y bueno, pues también lo que parecería imposible, pues desde finales del 19, pues también se promueven elementos, medicamentos para ovinos, más que medicamentos, vinos y elixires para la impotencia, y pues por ahí hay tratamientos de cinturones eléctricos en donde
pues el hombre debe aprender a tener la fuerza para cargar a la mujer, ¿no? Lo que imaginariamente no es descabellado. Imagínense también, hay toda una suerte de anuncios dedicados al mal olor. Ahí es donde justamente en esos tiempos es donde se promueve también, o se comienza a promover una nueva imagen, ya lo vamos a ver al final, donde, bueno, pues el asunto de la higiene bucal y también de los padecimientos ya empiezan a tener, digamos, atención por estas fábricas y se van a volver un objeto también de consumo, ¿no? Entonces, desde eso hasta los callos, ¿no? También va a haber parches, va a haber pomadas, va a haber píldoras, o sea, va a haber todo un espectro, todo un mercado del que poco sabemos además y del que poco somos conscientes. A veces pensamos que nuestras prácticas están tan naturales, más bien a veces no nos damos cuenta por la misma naturalización de la práctica, que esa práctica no es natural, es inventada, ¿no? Y pues por supuesto la física, el alma adquiere una física desde el momento en que los médicos mentales y las farmacéuticas se dirigieron también hacia los nervios, la histeria, el idiotismo, esta, la epilepsia, debilidad, etcétera, ¿no? Entonces ahí también hubo todo un mercado que ahorita no se los puedo presentar, pero hay todo un mercado, nos vamos a encontrar de todo tipo que busca curar el asunto de los nervios y de las enfermedades mentales, ¿no? Lo mismo, la neurastenia, jarabes antinerviosos, la bromospirina, que fue un medicamento antecedente de la aspirina, poco antes, por ahí de la década de los 30 de los 20, perdón, se va promoviendo. Y bueno, pues la indumentaria es otro de los elementos a los que la mercadología intentó llegar y la apariencia física, ¿no? Y entonces ahí la prensa vistió a las mujeres, vistió a los hombres, pero además les dio glamour, era lo que se buscaba también, porque justamente una nación o un país progresista no podía ser vestido a la campesino, ¿no? Sino tenía que ser glamuroso, ¿no? Entonces ahí vemos como hay guantes, hay nuevos zapatos o calzado, vemos ropa interior, trajes ya de Palacio de Hierro, no sé si en otros países lo sepan, pero pues, no sé si hay en otros países, pero esa es una tienda, todavía existe en México. El cabello, ¿no? Ya desde aquel entonces, pues, digamos, lo que vamos a tener muy claro es que con el fomento de la indumentaria y de la apariencia física, pues lo que se van a estimular van a ser nuevas formas de mirar. Se estimulan un imaginario en torno a la silueta, se fomenta un tipo de gusto, porque además, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero me detengo, paso el asunto del gusto, se van a fomentar los olores, ¿no? Y justamente en la apariencia, pues lo que se va a buscar es que el cabello que se va haciendo canoso deje de ser canoso, va a haber tintes, pinturas le llamaban entonces, va a haber una suerte de elementos que van a provocar que la piel se vea más fresca, que el cabello no se oscurezca, que el cuerpo huela bonito, ¿no? Aunque esté lleno de carne, putrefacta, que por lo menos en el exterior, pues huela bonito, ¿no? Para eso sirven los perfumes, o es la función principal. Entonces, hay aceites, polvos, leches, aguas, venidas de Japón, venidas de China, venidas de París, venidas de Inglaterra, etcétera, ¿no? Eh, y bueno, pues ahí también las peluquerías, es decir, también se fomentaban nuevas formas de cortar el cabello, nuevos estilos, ¿no? Ya uno no debía parecerse a los campesinos, ni mucho menos, entonces tenía que parecer europeos. Y finalmente los placeres, que es lo que les decía, pues se van a fomentar nuevos gustos, por eso están las dulcerías, los pasteles a la europea o norteamericana, se van a fomentar pues también lo que más habrá, ¿no? Las tabacaleras, los puros cigarros, de todos sabores, colores, grandes, pequeños, etcétera, ¿no? Hay empresas mexicanas, europeas, estadounidenses, o sea, México y la prensa le dio entrada a todo lo que sirviera para sostener su propia publicación periódica, ¿no? Todo, todo. Sidras,
whisky, champañas, de todo podíamos encontrar en la prensa y era todo lo que buscaba ser consumido, ¿no? Aguardientes, pero es interesante, ¿y por qué digo se fomentó un tipo de perfil propio para el mexicano? Pues porque cuando buscamos pulquerías, la pulquería o las pulcatas, como se les suelen llamar, que era la pulquería, que era el pulque, que es una bebida propiamente hecha en México por la comunidad indígena, pues eso no se encuentra un anuncio de las pulquerías, del pulque o de las pulcatas. No solamente me he encontrado con un pulque, la promoción de un pulque, pero que era un pulque trabajado desde la medicina para ser consumido en bien de una salud, ¿no? Entonces las cervecerías, que además fue lo que sustituye justamente a los pulques o las pulquerías por ser algo denigrable, llegan las cervecerías, llegan las cafeterías y eso es lo que se va a promover, ¿no? Y justo, bueno, espero haberles podido dar una suerte de mirada de horizonte. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Carlos. Gracias por la exposición. No sé si se encuentra con nosotros Sandra Torres Palacios como tercera ponente en esta mesa. Al parecer no se encuentra con nosotros. Bueno, entonces estaríamos con las dos ponencias en este contexto. Les pediríamos, por favor, que si hay algunas consultas, las puedan, por favor, en este momento plantear a quienes han sido ponentes para poderlas responder. De hecho, ya algunas estaban planteando, por ejemplo, Yulán Esquinca, al momento de hablar sobre la ponencia de Carlos, pregunta, el cuerpo que deja de ser cuerpo. Quizás ahondar sobre esto, estimado Carlos. No sé exactamente a qué se refiere Hola, hola. Juliana. Hola, Julián. Perdón, bueno, me encantó tu ponencia. La verdad es que la historia Gracias. a mí me fascina, soy ñoñaza de la historia. Digo, no soy experta ni nada, ¿no? Pero sí me gusta mucho. Y cuando decía del cuerpo que deja de ser cuerpo, es cuando mencionas que, por ejemplo, los perfumes que quitan el olor corporal, ¿no? O productos que te alejan, ¿no? De lo que es la naturaleza corporal, ¿no? O simular esta, pues como acercarte al estándar europeo, ¿no? De corporalidad, de fisicalidad, ¿no? A eso me refería un poquito del cuerpo que deja de ser cuerpo. Sí, qué buen comentario, Julián. Claro, ahora lo entiendo, perfecto. A mí siempre me ha preocupado mucho, por eso siempre he tratado de ir con cierta cautela respecto a los discursos, digamos, que se van generando, que se van imponiendo y las prácticas que se van imponiendo. Me gusta mucho ser cauteloso. No sé si eso te lo va dando el tiempo, pero el cuerpo es un consumidor, casi diría nato, ¿no? Y solo bastó que se le estimulara un poco para pasar de esto que ya se da por llamar como la sociedad de los consumidores, ¿no? Es decir, de la sociedad de los productores, ahora nos encontramos en la sociedad de los consumidores, ¿no? Y justamente una de las intenciones es que el cuerpo ya no adquiera algo por necesidad, sino que el cuerpo consuma algo por bienestar, por lujo o por glamour. Eso es algo muy importante que hay que tener claro, porque efectivamente solamente así, teniendo esa idea clara, es como podemos entender bien tu comentario. O sea, ya no importa si el cuerpo despliega malos olores, o sea, lo que importa es que puedas tomar un jarabito en la boca para que tu boca no huela mal. Aunque no, y que no, en todo caso, y que no renuncies a tu forma de vida, porque justamente lo que hacen las empresas es una especie como de taponeo, ¿no? O como una especie de investidura, se fabrica una investidura para que el cuerpo no deje de consumir, para que el cuerpo no deje los hábitos y sin embargo tenga elementos que lo recubran. O sea, algo muy semejante sucedió, que además es muy, si tú lo piensas bien, Julián, es muy
congruente con la tesis progresista, ¿no? Con el imaginario progresista. O sea, lo que hace incluso lo presenta Lloyd de Maus en en su libro Historia de la Infancia, en donde de pronto dice que a los niños, en cierta época, ciertos momentos del siglo XIX en Europa, lo que hacían era con ellos era utilizar la técnica del fajamiento, es decir, se les vendaba todo el cuerpo, solamente se les dejaba un poco de respiro por la nariz, y lo que hacían los padres de familia era ya fajados todos, todo el cuerpo fajado, se les colgaba en las cocinas, que era donde el mayor tiempo se la pasaban las mujeres, ¿no? O las nanas, las antiguas nanas. Entonces se les colgaba a los niños, pero en una posición recta. Fíjate qué interesante, porque la lógica es que los niños no gateen. O sea, un niño en un mundo creado ya por la modernidad, en un mundo donde ha llegado a su máximo esplendor, pues no se puede permitir el lujo de parecerse a un animal. Pues un animal, ¿no? Andar en cuatro patas. Entonces se les fajaba, solamente se provocaba una especie de fajamiento apretado en la zona craneal, para que además se redujera un poco el oxígeno y estuvieran tranquilitos. Lo que sucedía, y además, según lo y demás, funcionaba, ¿eh? Entonces, digamos, uno va encontrando como una suerte de prácticas que lo que van haciendo es distanciar al ser humano de su condición de animal. Entonces, es decir, se le inventa un cuerpo en sacrificio, en detrimento de ese otro cuerpo al que tú aludes. Sí, me parece muy interesante, y eso es lo que sucede en los perfumes, los jarabes para la boca, el shampoo, ¿no? El que te pongas un tinte para las canas, pues es inventarte un cuerpo, ¿no? No hay más. Solo para cerrar este comentario, este, hay un periódico que se llama El Mercurio de 1807 en México, y fue una de las primeras experiencias que a mí me hicieron preguntarme cosas, ¿no? Yo lo leí hará más de 20 años, ¿no? Yo creo que 23, 25 años. La creación de un nuevo hospital en donde la gente tenía lo mejor, los recursos, todos los mejores recursos del momento para poder trabajar su higiene. Y entonces decían que se podían bañar, ya tenían baño, fíjate, ya tenían baño para poderse asear cada 15 días. Y eso era lo normal. Entonces, claro, por el de bañate diario, porque si no te bañas diario está sucio, ecológicos y lo que tú desees, que se vuelve a promover, las instituciones de salud vuelven a promover la idea de que báñate cada tercer día, es suficiente con bañarte cada tercer día. Entonces, son imaginarios de poder que arriban a nosotros, nos apresan, nos domestican y terminamos creyendo que así debe ser. Eso es la importancia de un discurso, ¿no? Gracias. Hay una toma de palabra de alguien identificado como Neuros Humanidades. Tienes la palabra. Buenas tardes, habla Francisco Gómez Mont, doctor Olivier, para felicitarlo y estimularlo a que le dé continuidad a sus estudios históricos, enfocándose en la publicidad de los medicamentos psiquiátricos en la década de los 80, porque hay como una continuidad muy bella entre la forma como lo fue usted planteando y la manera como logró la industria farmacéutica corromper a toda la psiquiatría, elevar los costos de los psicofármacos 10, 20, 30 veces, y de alguna manera llevar a situaciones como la que ya redujo al absurdo la cosa con lo de los opiáceos y el carfentanilo en Estados Unidos y la familia Sackler. Usted conoce a Zenia Llévenes, que es una historiadora de la UAM, que precisamente trabaja sobre este tema de la felicidad. También me llamó mucho la atención cómo lo del tabaquismo, lo de los carbohidratos, y come azúcar y endulzate la vida y todas esas metáforas venenosas
de alguna manera llevaron a que pues, la mitad de la población mexicana seamos adictos a los carbohidratos. Estimularlo a que promueva sus investigaciones en medios médicos, porque es como un enfoque muy interesante de medios de comunicación y de publicidad y de la prensa a la gestación del mundo en el que vivimos ahora. Gracias. Sí, me acuerdo de sus apellidos Gómez Montt, pero no me acuerdo de su nombre. ¿Emilio? Francisco. Francisco. Si me permite, le voy a decir Francisco. Bueno, solamente comentarle que esto es, digamos, un trabajo de largo aliento. La realidad es que es un trabajo muy extenso. Ahorita estoy preparando un libro. Llevo ya más de 300 cuartillas y no termino de parar justo porque en el libro lo que estoy tratando de presentar justo tiene que ver con... es un libro que abarca el periodo del 1880 a 1930 y el libro está intitulado como Clínicas del Alma. Entonces, ahí justamente lo que estoy tratando de hacer es plantear todo el problema del alcoholismo, el tabaquismo. Estoy presentando todo lo que he encontrado, todo en esos años, en esas décadas, sobre el asunto del modo en cómo la publicidad promovió un tipo de imaginario en torno a la enfermedad y la salud mental. Justamente ahí es, digamos, donde estoy presentando una posición mucho más crítica. Y estoy tratando de trabajar cómo es que se produce esta relación entre médicos, entre esta primera ola de la farmacéutica, porque justamente eso es lo que me va a permitir dar ese otro segundo salto, que por eso dices, es un trabajo del muy largo aliento, porque además solamente soy yo el que lo está haciendo, nadie pela esto. Entonces, ese segundo momento tiene que ver con incidir ya en la segunda mitad del siglo XX, y tratar de pensar cómo es que al final fuimos objetos de las farmacéuticas, a pesar de movimientos digamos, contraculturales. No sé, pienso por ejemplo en el caso de las sociedades de temperancia, las ligas antialcohólicas, etcétera, que fueron incluso en la década de los 60 los movimientos antipsiquiátricos, pues en realidad no sirvieron de mucho. O sea, tuvieron una fuerza, evidentemente, pero el problema fue la continuidad, ya no se pudieron sostener, y al final terminaron siendo todo el campo psi absorbido en buena medida pues por lógicas de poder, y una de ellas pues es toda la farmacéutica. Entonces esperemos que pues en algún día antes de que me muera esto salga. A mí Gracias. me gustaría regalarle, yo fui editor de la revista Salud Mental los primeros 10 años, hasta que metieron la publicidad. Ahí fue donde yo ya me di cuenta que ya esto iba a ser un desastre y en general me cambié a la psiquiatría por el estudio del cerebro y el arte. ¿Ya? Pero tengo muchos números ya de los que yo no era el coeditor, que tienen mucha publicidad. Me gustaría regalárselos para que en una tarde de ocio los ojee y vea cómo de alguna manera la lógica que usted presentó, de la manera como se fue armando la argumentación, fue simplemente lo que vimos en los 80s. Y luego, por otro lado, está todo lo de la diabetes. Entonces, todas esas observaciones de cómo se socializó, quizá también lo de las comidas saladas, los embutidos, las abarroterías, sí. Y eso, como ahorita estamos padeciendo algo que se inició hace 100 años y que además puede ser muy bien documentado por métodos historiográficos como los que usted tan elegantemente usa. Gracias. Pues yo le pediría encarecidamente, si ya que estamos en esto, si usted me pudiera poner en el chat su correo electrónico, y con gusto yo lo contacto, con gusto, claro que sí, y le agradezco mucho pues la oferta, que con gusto trabajaré. Muchísimas gracias. Yo tendría una consulta para el caso de Brenda cuando habla sobre los estándares de belleza. En el contexto, por ejemplo, de Bolivia, dado que aquí tenemos una mayoría que nos autoidentificamos como indígenas, el concepto de belleza está muy marcado con el criterio de la agricultura. Es decir, por lo menos en los pueblos más rurales, se entiende el concepto de belleza en el caso, por ejemplo, de la mujer, a que ésta sea más robusta, tenga piernas mucho más gruesas, porque esto garantiza en términos de la cosmovisión una mayor fertilidad de la mujer y que además tenga el cabello más largo, es decir, también hay un juego de erotismo bastante marcado.
Yo quisiera en todo caso preguntarte, Brenda, si a través de tus estudios tú también has reflexionado sobre el estándar de belleza en los pueblos indígenas, originarios y campesinos de América Latina o de lo más cercano que tienes, en este caso, ahí donde vives. Esa era mi consulta que yo quería planteártela. Ok, bueno, pues no lo he reflexionado como tal, ni ubico un poco. Aquí en el estado de Michoacán se llama, la ciudad de Morelia. Bueno, en el estado hubo, digamos, la cultura prehispánica originaria son los purépechas. Y efectivamente, pues el cuerpo de la mujer se ve o se veía en este origen como un símbolo de fertilidad, ¿no? Y bueno, pues sí, son mujeres de una estatura media, bajitas, con caderas prominentes que efectivamente no encajan dentro de los estándares que nos enmarca, no sé, cómo podría ser Estados Unidos, Europa, o depende del contexto en el que se esté visualizando, ¿no? En mi caso, yo soy bailarina, me dedico a la danza. He estado mucho, bueno, bailo danza contemporánea y ballet, en donde, bueno, nuestros estándares, de hecho, como latinos, pues no encajan, digamos, de alguna manera con los estándares europeos, ¿no? Y así es como he reflexionado precisamente sobre esto, porque digo, bueno, ¿y qué pasa con los cuerpos que no encajamos o dentro de todos estos estándares que a alguien se le ocurrió establecer, ¿no? Y que, bueno, ahora con el consumismo, nuestros cuerpos están dejando hasta de ser reales, ¿no? Vemos algo que pues ya no es, y ahora con las redes sociales donde se usan filtros y cosas que nos están como anulando, igual como lo decían con el compañero, ¿no? O sea, estamos anulando nuestros olores y bueno, nuestra cuestión de imagen, digo, o sea, cómo nuestros cuerpos están dejando de ser lo que vemos en la realidad. Pero bueno, esa hacia allá fue mi reflexión. Muchas gracias, Brenda. Pues bien, si hay alguna otra intervención, este es el momento antes de dar por concluida esta mesa. Pues bien, en nombre Doctor, del... una preguntita, disculpe. Adriana, tome la palabra, por favor. Sí, nada más quería preguntar, es que me están preguntando personas interesadas que si están grabando, ¿cómo va a ser la cuestión de compartir las grabaciones? En el caso de las grabaciones, estas se van a subir progresivamente a la cuenta que tenemos de YouTube. Entonces, en esta cuenta van a poder acceder de manera permanente a estas publicaciones para tener su referenciación bibliográfica o también si quieren revisarlas permanentemente. Así que estén atentos, está en la página de YouTube que es Cuerpo en el siglo XXI y ahí las van a encontrar todas las ponencias y todas las mesas, así que pierdan cuidado en ese sentido. Muchas gracias. Ani, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Disculpen, no puedo prender la cámara porque en este momento tengo aquí, estoy en otro lado en donde no puedo prenderla, mejor dicho. Pido disculpas. Y yo quiero felicitar a Brenda y a Carlos por sus ponencias. De verdad he estado aquí muy atenta. Y yo quiero hacerles una pregunta para cada uno, para ella y para él. Y es que desde su perspectiva, más allá pues de la investigación que ustedes han hecho, ¿cómo ven y cómo sienten ustedes como personas que tienen un cuerpo, ese cuerpo en la contemporaneidad, o cómo lo ven? Brenda un poco hablaba sobre que ella es bailarina y pues hay unos estándares para ser bailarina, pero tal vez que pudiera ahondar un poquito en eso obviamente desde su investigación, al igual que Carlos, cómo ellos se ven en ese cuerpo contemporáneo.
si es clara la pregunta. Gracias, gracias, Ani. Quizás podríamos empezar con Brenda entonces para responder esta última consulta. Gracias. Ok. Bueno, pues ahora sí que dentro de mi formación, también como bailarina, he ido como aceptando mi cuerpo, viendo que pues fuera de estos estándares estamos revolucionando de alguna manera en el mundo, se está abriendo mucho a estos estándares, entonces pues es trabajar con el cuerpo propio, aceptándolo, disfrutándolo, sin frustrarnos por algo que no somos, y que sin embargo tenemos todo, ¿no? Porque nuestros cuerpos, pues son maravillosos y en mi caso, como bailarina uno descubre todo lo maravilloso que uno puede hacer con este cuerpo, que este cuerpo puede sentir, puede crear, puede construir el mundo y manifestarse de muchas maneras. Entonces, pues ha sido a estas alturas ya del camino y del proceso muy enriquecedor y pues satisfactorio este proceso y ver cómo toda esta transformación ha dado frutos. Gracias, Brenda. Carlos. Híjole, yo me quedo pensando más bien porque exactamente no sé qué responder a mí. Es una pregunta que no puede ser, pienso yo, respondida así como en un pispás. O sea, por principio yo siento que mi cuerpo está sitiado, o sea, está sitiado. Y prefiero, digamos, no lo veo tan de inicio, tan optimistamente la cosa. Pues porque estamos atravesados desde cualquier lugar, estamos sujetados desde cualquier lugar. Eh, digamos, pienso mucho en la idea de Zygmunt Bauman cuando dice, bueno, hagas lo que hagas, vas a consumir. Entonces, es un cuerpo que consume, es un cuerpo que consume, ¿no? Todo el tiempo está consumiendo y consumiendo y consumiendo, ¿no? Consumes ideas, consumes carnes, consumes pomadas, consumes ropa, indumentaria, y además todo eso está atravesado por una historia y por una presión social, ¿no? Que te dice y que siempre te está tensionando sobre cómo debes de ser. Entonces me parece, pero además también estás, digamos, viviendo o estamos viviendo un tiempo de un, pues ya capitalismo, poscapitalismo, neocapitalismo, como se le quiera llamar, salvaje, cínico, desvergonzado, que te tensiona y te convence. Y ahorita estamos más en el lugar todavía más complicado, porque estamos viviendo, por lo menos ahí lo que dice el Comité Invisible y Tikkun, es que estamos viviendo un periodo inédito donde el esclavo no sabe que es esclavo, ¿no? Y se siente libre, se siente pleno, se siente gozoso, pero no se da cuenta que justamente el gozo, el bienestar y el placer, pues es una lógica que busca ser instituida desde la lógica del capital. Entonces, de pronto uno dice, pues seamos creativos, joder, pero si el capitalismo también es una lógica de estímulo permanente desde el capitalismo. O sea, yo tengo atrás de mí una suerte de literatura, diversa literatura, donde se demuestra cómo es que la lógica de la creatividad es una lógica que viene estimulada por las transnacionales, ¿no? Por las nuevas agendas. Entonces, yo me siento sitiado, yo siento mi cuerpo, para donde sienta que me muevo, me siento sitiado, esa es la realidad. Ahora estoy en un momento así. Incluso hasta de pronto siento que tengo que andar con cautela respecto a mis propios pensamientos, ¿no? Y más como docente o como profesor, que me encuentro frente a alumnos y que de pronto necesito hacerles mirar cómo es que de inicio el primer referente, desde finales del siglo XIX, el primer referente de domesticación es el cuerpo, ¿no? Entonces, me siento en ese momento, no sé exactamente todavía hacia dónde tendríamos que dirigir y además, pues estamos viviendo una suerte de posvida, ¿no? Apenas estamos empezando una suerte de posvida, donde de pronto, si ya desde antes de la pandemia, los teóricos sociales de mayor renombre, Ulrich Beck, Bauman, eh,
la misma Ibailuz, etcétera, 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 te dicen, no sabemos para dónde va la cosa, no sabemos para dónde vamos. Bueno, a ellos no les, a excepción de Ibailuz, ninguno de ellos ya vive, entonces nadie se imaginaba lo que venía. Richard Sennett, o sea, todos te dicen, nadie sabe para dónde va esto, nadie. Entonces, eso significa que el cuerpo va a entrar en una nueva configuración, ya está entrando en una nueva forma de configuración, de experiencias corporales, el hecho de que estemos aquí, evidentemente el hecho de que estemos aquí no hay una anulación de la experiencia corporal, pero sí hay una reconfiguración, eso estamos distanciándonos del toque, pero al mismo tiempo sentimos, entonces estamos frente a una nueva configuración, no sé para dónde vamos, pero sí sé y me siento, a pesar de este sitio en el que siento que estamos, sí siento y me siento acercando más, digamos, a esta idea de Bauman cuando dice, creo que al final nuestro compromiso con la vida es que tratemos de pensar los cielos de lo que vivimos antes, los cielos de la modernidad, y que aprendamos a pensar en los cielos que se están viviendo en la actualidad, ¿no? O que se pueden vivir en la actualidad para generar un mundo posible que logre vincular y articular esos cielos, ¿no? Pero para eso sí creo que vamos a tener que pasar por infiernos y ese infierno va a estar, digamos, atravesado o va a atravesar nuestra propia experiencia del cuerpo. Creo que vamos a tener que aprender a ser mucho más cautelosos. Estamos viviendo una tensión política muy compleja, muy dura. Estamos viendo un combate incluso por el lenguaje hoy día. Claro, por supuesto, la tesis freudiana sobre que aquel que renuncia en la palabra renuncia por la cosa o renuncia en la cosa, o termina renunciando por la cosa, es algo que está hoy día muy presente. Por eso creo que los combates en torno al lenguaje están ahí. Estamos viviendo lenguajes. Justo le iba a preguntar a Brenda o le iba a comentar, justo estamos viviendo también a partir de todas estas tensiones una reconfiguración de la estética, por lo tanto de la erótica y de éticas nuevas. Estamos viviendo toda una complejidad. El cuerpo, si lo piensas bien, es el que está en el centro de esto, ¿no? Así que, digamos, es lo más quizá que podría de bote pronto responderte, Ani. Agradezco tu pregunta. La verdad es que es una pregunta muy dura porque obliga al repensarse uno con respecto a lo que es el otro, ¿no? Y bueno, pues espero que esto haya hecho un poco de sentido. Perfecto, muchas gracias. Me Claro, dejó pensando bien. mucho. Y bueno, con estas intervenciones y con las consultas y el diálogo que hemos podido generar, hemos llegado a la conclusión de esta mesa sobre concepciones del cuerpo en el devenir histórico 2. Les animamos, por favor, para que nos sigan acompañando en las próximas mesas. Hay otra a las 3 de la tarde, hora Bolivia. Y no queremos concluir esta mesa sin antes felicitar y agradecer las intervenciones de Brenda y de Carlos en esta jornada. Seguro que tendremos mucho más para poder debatir, incluso las reflexiones que nos plantea Carlos al interior de esta parte de Sudamérica también son importantes en un contexto también vinculado con el capital y el neoliberalismo, al igual que estos estándares de belleza en otras miradas que no siempre están acomodadas con una visión eurocéntrica en ese contexto. Pues bien, les deseamos una muy buena tarde, salud y bienestar para ustedes y sus familias. Hasta la próxima. Gracias, muchas gracias. Cuídense mucho, todas, todos. Cuídense.